muchas gracias a todos por estar presentes. Les solicitamos a todos silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras para evitar interferir en la conferencia. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a nuestros colegas de la Universidad de Tunja que están hoy presentes acompañándonos. Muchas gracias a los expositores y a todos quienes se encuentran el día de hoy. El día de hoy me me complace mucho y me siento orgullosa de presentar un trabajo muy bonito de nuestra universidad, del grupo de séptimo semestre, quienes se encuentran en la parte de Mujer 2, Salud de la Mujer 2, del pénsul de la universidad, del programa de medicina de la Universidad von Humboldt. Le agradecemos muchísimo a la doctora Marta Ceballos, quien es su docente, quien se encuentra encargada el día de hoy de esta parte del ciclo de conferencias de neuroneonatología. Sean todos bienvenidos. A la doctora Blanca Doris Rodríguez, bienvenida, neuropediatra que también nos está acompañando el día de hoy, y a sus estudiantes, bienvenidos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la influencia del control prenatal en la formación del sistema nervioso central de los fetos. Esta conferencia está a cargo de los estudiantes de séptimo semestre del programa de medicina de la Universidad von Humboldt y a cargo de su docente, ¿sí? En cabeza de su docente, quien es una médica con muchísima experiencia en el sector de la salud, tiene años de experiencia precisamente en el área de control prenatal, en el área materno-fetal, y quien es una apasionada por la docencia, quien es una apasionada por enseñar y por transmitir conocimiento a sus estudiantes. La doctora Marta Cecilia Ceballos Giraldo es médica general egresada de la Universidad Libre Excepcional Barranquilla. Es médica de control prenatal de alto riesgo desde hace 18 años. Tiene muchísima experiencia en el tema. Desde hace 3 años médica de control de alto riesgo en Red Salud de Armenia y es docente del programa de medicina de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt de la ciudad de Armenia desde hace 3 años, dictando las cátedras de cuerpo humano, semiotecnia, semiología y salud de la mujer. Muchas gracias, doctora. Bienvenida, bienvenida con sus estudiantes y los dejo en compañía de la doctora. Bienvenidos a todos. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es, muchísimas gracias primero que todo, doctora Sandra, por esta invitación. Para nosotros, como grupo séptimo semestre de Medicina Salud de la Mujer, es un honor y un gusto estar acompañándolos en este momento. Mi nombre es Marta Cecilia Ceballos Giraldo. Soy médico general egresado de la Universidad Libre, como ya les dijeron, y docente de la Facultad de Medicina desde hace 3 años. En este momento encargado del grupo de séptimo semestre de Medicina, a cargo de la Cátedra de Salud de la Mujer 2. Vamos en este momento desarrollando todo el control del programa prenatal nivel 1, capacitando a nuestros estudiantes para el manejo integral de la gestante desde todos los puntos de vista, tanto del punto de vista médico, físico, pero también dentro del punto de vista biosociopsicocultural. Es un honor presentarles a mi grupo de estudiantes, los cuales han querido compartir con nosotros esta charla sobre la influencia del control prenatal en la formación del sistema nervioso central de los fetos, y se ha abordado el tema desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Espero que para todos sea de agrado de todos ustedes y que sea de mucho interés, porque realmente es un tema apasionante. Le doy entonces el paso a mis estudiantes. Muchachos, ¿pueden presentarse, por favor? Ya van a compartir la presentación, doctora, para poder iniciar. Perfecto.
Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Junto con la doctora Marta, el grupo de la rotación de ginecología ha realizado una revisión muy íntegra acerca de la influencia del control prenatal en relación con la formación del sistema nervioso central. Así que todos nuestros compañeros de la rotación fueron partícipes de la realización del mismo. Y el día de hoy vamos a exponer mi compañero Sebastián Carmona, Daniela Rodríguez, Gustavo, Sebastián López y yo quien les habla, Samara Moscoso. La dinámica de esta presentación va a estar dividida de acuerdo a los trimestres y las intervenciones que se pueden hacer desde los mismos. Así que vamos a iniciar, bueno, haciendo básicamente una síntesis de lo que es el proceso de fertilización, como para ir contextualizando. Entonces, pues ya sabemos que la fertilización es la unión del espermatozoide con el ovocito. En este proceso, pues, ocurre habitualmente la porción ampular de la tuba uterina, en donde el principal producto de la ovulación, que va a ser un ovocito secundario, este se va a encontrar detenido en una metafase de segunda meiosis y se va a transportar hacia su sitio de implantación, de fecundación, disculpen, que es la porción ampular de las trompas. Los espermatozoides depositados en la vagina se van a enfrentar a condiciones pues, que intervienen en su transporte y supervivencia, entre ellos la acidez vaginal, las condiciones del moco cervical, etc. Desde la vagina, algunos espermatozoides van a hacer su ascenso hacia el útero a través del cuello uterino, que va a estar ocupado por moco, y otros se van a introducir en las criptas cervicales, desde donde serán liberados pues, paulatinamente. Una vez los gametos masculinos entran en contacto con tejido femenino, van a ir experimentando la captación, sufriendo algunos cambios morfológicos y bioquímicos, en donde los espermatozoides van a desarrollar como un estadio de hiperactividad y pueden reconocer y adherirse a la zona pelúcida. Estos espermatozoides van a avanzar a la tuba uterina y en la porción ampular, aproximadamente de 200 a 300 espermatozoides van a alcanzar el ovocito secundario. Luego de este contacto con la zona pelúcida, se va a ocurrir una reacción acrosómica que está mediada por enzimas para ayudar a que el espermatozoide atraviese esta zona pelúcida y se liberen otros componentes, por lo que el hecho del contacto inicial va a hacer que el contenido del espermatozoide sea llevado hacia el interior del ovocito y su plasmilama sea integrado a la del ovocito. Entonces, como resultado de esta fertilización, de este proceso de fertilización, obtenemos 4 grandes momentos. El primero es la reanudación y la terminación de la segunda división meiótica del ovocito. El segundo es la expulsión del cuerpo, del segundo cuerpo polar. El tercero es el restablecimiento del número diploide de cromosomas, la formación del huevo o cigoto y su activación metabólica, que permite básicamente dos procesos que son la segmentación y la formación inicial del embrión. Después de este proceso de fertilización, el cigoto va a sufrir una serie de cambios y divisiones fisiológicas y morfológicas, en donde se van a ir dividiendo continuamente en su primera instancia por una etapa de blastómeros que van a formar una mórula que se comprende alrededor de 8 a 16 blastómeros que van a terminar especializándose fisiológicamente para dar lugar a las capas germinativas. ¿Cuáles capas germinativas? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Mediante el proceso de gastrulación, pues estas etapas germinativas van a ser las encargadas de dar origen a todos los diferentes tejidos del organismo, siendo el ectodermo del cual se va a derivar el tejido nervioso. En cuanto al desarrollo del sistema nervioso central desde la embriología, este proceso se va a denominar neurulación y va a consistir en la formación del tubo neural, marcando el inicio de la formación del sistema nervioso central, y este se va a dar a nivel de la tercera semana, donde el ectodermo, que se encuentra por encima y lateral a la notocorda, quien es el inductor primario del sistema nervioso y el futuro dorso del embrión, va a tener un engrosamiento dándole lugar a un neuroectodermo y así darle paso a la formación de la placa neural. De esta manera, la placa neural se puede diferenciar del ectodermo no engrosado, que va a ser
y va a formar la epidermis del dorso del bebé en los días 17 a 19. Cuando la línea primitiva que podemos observar se va a involucionar, la placa neural se va a extender desde la región cefálica, que es más ancha y formará el futuro encéfalo, hasta la región caudal, donde es más angosta y donde se va a formar la futura médula espinal. Esta placa neural en su mitad se va a hundir y va a dar lugar al surco neural, limitado por los pliegues neurales en su porción, que están en su porción más elevada. Luego de esto, para los días 21 y 23 se da la aparición del tubo neural por la unión de ambos pliegues neurales, y este tubo neural se va a encontrar formado por un neuroepitelio y un conducto neural que a futuro se va a convertir en el sistema ventricular. Los extremos del tubo neural se conocen como el neuroporo craneal y el neuroporo caudal. Hacia los días 24 a 26 debe haber un cierre final del neuroporo craneal, y hacia los días 26 y 28 se da el cierre final del neuroporo caudal, permitiéndose la conexión, que eran los que permitían la conexión de la cavidad amniótica y la luz del tubo neural. Del neuroepitelio, entonces podemos decir que va a poseer células madre pluripotenciales que van a dar origen a todas las células del sistema nervioso, en excepción de las células de la microglía, que van a tener un origen mesenquimático. Estos neuroblastos se van a distribuir externos al neuroepitelio y van a recibir el nombre de la zona intermedia, los que van a dar lugar a la futura sustancia gris. Estos también van a emitir prolongaciones dendríticas y axónicas, conformando la zona marginal que formará la futura sustancia blanca. Y el neuroepitelio propio original es donde se va a instaurar la zona ventricular. Respecto a la cresta neural craneal, esta se va a extender desde el prosencéfalo posterior hasta el rombencéfalo anterior y da origen a los ganglios del tercer, quinto, séptimo, noveno y décimo pares craneales, los músculos del iris y ciliares del ojo y el epitelio posterior de la córnea. La cresta neural circunfaringea, en donde se va a dividir en cardíaca y vagal. La cardíaca va a colonizar el corazón y los arcos aórticos en el desarrollo y van a contribuir con la formación del tabique aortopulmonar, las válvulas semilunares, el tabique interventricular, los músculos, las paredes de las arterias coronarias proximales, el tejido conjuntivo, los músculos intrínsecos de la lengua y algunas células de Schwann. La vagal va a formar las neuronas del sistema nervioso entérico y va a participar en la formación del timo junto con las células de la cresta cardíaca. También va a participar en la formación de la paratiroides y las células parafoliculares de la glándula tiroides. La cresta neural troncal va a dar origen a los ganglios raquídeos, las cadenas ganglionares simpáticas y parasimpáticas y la médula suprarrenal y los melanocitos. Bueno, después de este proceso va a haber una aparición de las vesículas cerebrales primarias, que van a dar origen a las secundarias y a su vez a muchas más estructuras del sistema nervioso central. Entonces, en el extremo cefálico del tubo neural se van a mostrar tres dilataciones, que son las vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo siendo el cerebro anterior, el mesencéfalo el medio y el rombencéfalo el posterior. El rombencéfalo, a su vez, va a producir dos pliegues, el cervical y el cefálico. El cervical es la unión del rombencéfalo con la médula espinal. Hacia la quinta semana del desarrollo, las vesículas se van a diferenciar en otras 5 vesículas cerebrales secundarias. El prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo va a permanecer y el rombencéfalo va a dar lugar al metencéfalo y al milencéfalo y a un surco profundo llamado el istmo romboencefálico, que es quien separa al mesencéfalo del metencéfalo, y el pliegue pontino, que va a marcar el límite entre el metencéfalo y el milencéfalo. Las vesículas secundarias van a dar paso, el telencéfalo a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo se va a derivar en la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo, hipófisis, el mesencéfalo a los folículos anteriores y posteriores, el metencéfalo en cerebelo y puente, y el milencéfalo la médula oblonga.
Bueno, ya por parte del sistema ventricular, así en grosso modo, la luz del tubo neural por el canal se va a conectar con el canal central, por el cual se va a continuar con las vesículas cerebrales y esto se va a transformar en el sistema ventricular, por el cual va a circular el líquido cefalorraquídeo que es producido por los plexos coroideos. La cavidad del romboencéfalo es el cuarto ventrículo, la del diencéfalo el tercer ventrículo y la de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. La luz del mesencéfalo va a conectar el tercer y cuarto ventrículo y luego va a sufrir un estrechamiento donde pues este se va a conocer como el acueducto de Silvio. Los ventrículos laterales se van a comunicar con el tercer ventrículo en los agujeros por los agujeros interventriculares conocidos como los agujeros de Monro. Bueno, respecto al primer trimestre, entonces sabemos que los controles prenatales constituyen pues uno de los componentes más importantes para el cuidado del binomio madre e hijo. Entonces, mediante los controles y el seguimiento, en donde se hace un manejo íntegro de la gestante para conocer sus factores de riesgo exógenos, endógenos, que van a permitir o van a obstaculizar algunos procesos que expliqué anteriormente o que pueden estar relacionados con ciertas alteraciones al nivel del sistema nervioso central. Es por esto que cuando abordamos a la paciente desde el control prenatal debemos tener claras cosas demasiado básicas como por ejemplo la toma de los signos vitales como la presión arterial, el control del peso materno para establecer el índice de masa corporal y la ganancia que debe tener una materna en cuanto a su peso, porque para cada índice de masa corporal hay ciertas metas que se deben llevar a cabo. El control de la altura uterina, el control de los latidos cardíacos fetales que sabemos que los podemos encontrar a nivel de la semana 12-14, el examen físico, clínico que debemos hacer, que debe ser exhaustivo, junto con la anamnesis que debemos realizar para tener en cuenta todos los antecedentes que nos van a clasificar a la paciente y nos van a determinar su riesgo, los cambios que van a ser referidos por la madre, estos cambios subjetivos, los objetivos que tenemos nosotros a nivel del examen físico, y todos estos aspectos que nos van a permitir que nuestro panorama sea muy amplio y de esta manera, desde pues, la parte del personal de salud, se puedan prevenir patologías muy frecuentes como lo son la diabetes gestacional, la hipertensión en el embarazo y demás, y su detección precoz que van a permitir la reducción de la morbimortalidad perinatal. Durante todo el embarazo también se realizan ciertos tipos de ecografías, idealmente cada trimestre, en donde se permite la evaluación y el desarrollo del feto para poder detectar estas patologías que próximamente van a ser explicadas por mis compañeros o malformaciones que pueda tener el bebé. También tenemos que tener en cuenta que los análisis de laboratorio que hacen parte del control prenatal y los tamizajes son muy importantes para el control prenatal porque estos se deben iniciar desde el momento a la inscripción del control prenatal porque nos pueden indicar ciertas patologías o ciertos riesgos que pueden presentar las gestantes, por ejemplo, la anemia producida por el embarazo, la intolerancia al azúcar y sobre todo identificar la existencia de enfermedades infectocontagiosas que a nivel del departamento del Quindío han tenido últimamente una prevalencia y una incidencia demasiado elevada, en donde se deben hacer sus debidos tratamientos, seguimientos que van a permitir disminuir los riesgos para el bebé. Bueno, aquí tenemos los factores que pueden impactar en el desarrollo del sistema nervioso central. Básicamente tenemos unos factores modificables y otros que no son modificables, como por ejemplo los hereditarios, que son aquellos factores genéticos que se van a transmitir de generación en generación. Por ejemplo, la esquizofrenia, la dislexia evolutiva, la enfermedad de Tourette, infecciosos como la rubeola congénita, la sífilis, el herpes simple 2, el virus del Zika, biológicos, como lo son la nutrición y el estrés de la madre, que son situaciones que pueden alterar el desarrollo del sistema nervioso central del bebé. Químicos como el consumo de sustancias tóxicas, alcohol, marihuana o cocaína durante el embarazo, esto se debe tener en cuenta, ya que la gestante, al tener su primer encuentro con el personal de salud, debe
tener conocimiento de los riesgos y debemos entrar como personal de salud a negociar estas prácticas con las gestantes porque van a desarrollar alteraciones en el sistema nervioso central del bebé. Físicos como las irradiaciones y por supuesto algunas de estas alteraciones, por ejemplo las hereditarias, pues que no son prevenibles. Sin embargo, las otras causas que sí son modificables, son factores de riesgo modificables, nos van a brindar la oportunidad de hacer una intervención oportuna y adecuada para mejorar las condiciones que podrían conllevar a que el bebé tenga alteraciones en su sistema nervioso central. Entonces, dentro de las intervenciones que se pueden hacer desde el control prenatal, tenemos tamizajes para los diversos aspectos que nos pueden alterar el desarrollo normal del sistema nervioso central del feto. En este caso, pues hablando de algunas infecciones que pueden alterarlo, como la rubéola y la sífilis, para los cuales existen pruebas de tamizaje. Para ello se han establecido dentro de la guía de control prenatal pautas para seguir y tamizar a las pacientes y lograr la intervención de manera oportuna, evitando la evolución de estas enfermedades a sus estadios más avanzados y su propagación al feto, y con ello la afectación neurológica. Entonces, por ejemplo, la rubéola, además de producir al bebé ceguera, sordera y patologías cardíacas, también puede comprometer el sistema nervioso causando discapacidad cognitiva y a veces parálisis cerebral. Sin embargo, la incidencia de esta enfermedad ha disminuido porque este se encuentra en el esquema de vacunación. Pero sabemos que el tamizaje para la serología de la rubéola se puede hacer hasta la semana 16 según la guía de control prenatal. También se debe ofrecer tamizaje para sífilis a todas las gestantes desde la inscripción al control prenatal, ya que el tratamiento de sífilis es beneficioso para la madre y también para el feto. De esta forma se disminuye el riesgo de transmisión materno-fatal y las posibles afectaciones sistémicas del compromiso del sistema nervioso central que pueden generar un retardo mental, una hidrocefalia y convulsiones. Entonces tenemos que tener en cuenta en qué semanas debemos intervenir, de qué manera lo debemos hacer, cómo podemos ayudar a que estos hallazgos sean de manera temprana para intervenir que se sigan para impedir que se sigan desarrollando y tener en cuenta que el abordaje de la paciente debe ser muy amplio, que la anamnesis debe ser muy profunda y que los exámenes de tamizaje se deben realizar como se deben ser de manera rutinaria. Bueno, buenas noches. Continuaré. Mi nombre es Daniela Rodríguez y continuaré la exposición hablando de las condiciones maternas. Conocemos que el control prenatal es un método en el que nos permite tamizar de muchas enfermedades infecciosas a las gestantes. Sin embargo, la evolución a lo largo de estos años ha permitido que no solo se tamicen enfermedades infecciosas, sino todo el contexto multidimensional de las gestantes, abarcando lo que son enfermedades por malos hábitos de vida, por estrés, depresión y estas de pronto enfermedades o no enfermedades, sino situaciones por las que la gestante pueda pasar. Sin embargo, ya como sabemos, la gestación siempre es un proceso que no todas las van igual. Muchas veces no fue concebido, otras sí. La verdad, generalmente son muy pocas las gestantes que deseaban, sin embargo, otras no, pasan por contextos esa de dificultad cultural, económica, religiosa, que entonces impacta sobre la vida de la gestante y que generan, y está demostrado que generan daños a nivel del sistema nervioso central como a nivel sistémico en los fetos. Entonces, dentro de estos tamizajes o dentro de estas actuaciones que se deben hacer en el control prenatal, encontramos
el alcohol. El alcohol, pues siempre es una sustancia teratógena en el embarazo. Han habido estudios en los que han evidenciado que cerca del 20 al 65% de las gestantes han consumido alcohol de diferentes cantidades o magnitudes durante el embarazo, y que sí o sí van a causar alteraciones al sistema nervioso central. Unas no siempre se van a presentar alteraciones, sin embargo cualquier cantidad de alcohol va a generar algún tipo de daño o algún tipo de efecto sobre el feto. Sin embargo, solamente el 5 a un 10% generan un riesgo fatal en el feto. Dentro de estas consecuencias, miramos que esta sustancia puede causar, depende de la cantidad y en el momento del embarazo, cierto daño o un daño específico que va a repercutir de acuerdo al nivel de madurez y desarrollo que tenga el embrión o el feto. Sin embargo, entre las alteraciones principales tenemos que el alcohol genera muerte celular, una reducción de la proliferación, alteración de la migración y pérdida de estas células, una disminución de la función celular y una disregulación de los genes. Esta sustancia, ser tóxica, va a generar lo que son radicales libres, que va a promover un daño mitocondrial, aumenta el zinc, y este zinc lo que produce es una muerte selectiva, lo que son células de la cresta neural. También promueve lo que es la constricción de arterias umbilicales, que promueven pues, lo que es un mecanismo de isquemia y reperfusión en el feto o en el embrión. También se ha evidenciado que afecta a receptores de membranas de neurotransmisores y disminuye el crecimiento de las dendritas. Entonces, siempre ha sido importante en el desarrollo neurológico, afecta a partes específicas del cerebro, el cerebeloso, el cuerpo calloso y glándulos basales. Puede generar lo que son alteraciones estructurales, desde una microcefalia, una agenda parcial o total y una hipoplasia cerebral. Dentro de las funcionales puede promover lo que es el retraso en el desarrollo psicomotor, cognitivo, en el lenguaje y la memoria, y neurológicos que se hacen en el examen que están abolidos. Cuando hay alteración de funcional, estructural y neurológico, se creó lo que es el síndrome de alcoholismo fetal, pero pues básicamente generalmente es evidencia, entonces ya en lo que es el recién nacido, mientras su crecimiento. Dentro de las sustancias psicoactivas, también es importante decirle a la madre suspender el consumo de estas sustancias o no consumirlas si no lo hace, debido a que también se ha evidenciado que genera daño cerebral. La cocaína es una importante sustancia psicoactiva que se ha demostrado que genera daño cerebral. Se ha evidenciado que ausencia del septum pellicidum, displasia septo-óptica y una grave alteración de la migración neuronal en la sustancia blanca y posteriores problemas cognitivos. Se ha evidenciado que hubo consumo, ¿no?, de sustancias psicoactivas por retraso de crecimiento intrauterino. Sin embargo, hay muchos factores que causan el retraso en el crecimiento intrauterino, pero pues dentro de todos los factores toca evidenciarlo o hallarlo. Por lo que entonces a la madre se le realiza lo que son consejería psicológica, psiquiátrica y en conjunto, un trabajo multidisciplinar que abarque a la madre en todos los contextos. Sí. Encontramos también importante lo que es la nutrición. La nutrición siempre va a ser un pilar súper fundamental en lo que es el control, el control prenatal. Por eso, siempre desde el primer encuentro, desde el primer control prenatal, se debe hacer misión a la nutricionista, a todas las gestantes.
Se recomienda establecer pues, siempre un diagnóstico, realizar la anamnesis importante y las recomendaciones más importantes de esto, básicamente la nutrición y todos los nutrientes, vitaminas que reciba este feto o embrión va a repercutir sobre su desarrollo y neurodesarrollo indiscutiblemente. No se recomienda a la madre lo que son suplementos como son hiperproteicos o una dieta isocalórica, que es una dieta en base de solo proteínas, pues no ha demostrado nada de beneficios y sí puede promover daño fetal. Tampoco se recomiendan dietas hipocalóricas en gestantes que tengan exceso de peso, obesidad, ya que sí va a repercutir, pero gravemente en el feto y no va a haber un beneficio materno. Dentro de lo que encontramos suplementos nutricionales es el ácido fólico, desde la consulta preconcepcional hasta la semana 12, ya que específicamente se ve involucrado en lo que son defectos del tubo neural, enfermedades que ya las mencionaremos más, conocerán, como pueden ser la anencefalia, la espina bífida y demás. Se ha estimado también que dentro de los requerimientos calóricos que debe tener la madre, se recomienda 300 kilocalorías de más. Durante el primer trimestre de pronto no es tan importante, sin embargo, durante el segundo y tercer trimestre sí, se recomienda un consumo de base más 340 kilocalorías en el segundo trimestre y 420 días en el tercer trimestre. Sin embargo, estas especificaciones las da generalmente entonces el nutricionista. Se ha evidenciado entonces que una desnutrición temprana afecta lo que son proliferación de neuronas, de células gliales en la corteza cerebral, altera las células de Purkinje en el cerebelo, altera lo que es la mielinización tanto en cantidad como calidad. Por lo tanto, es muy importante. La depresión debido a estos avances científicos modernos y que nos ha permitido involucrar tamizaje de depresión, estrés y ansiedad, es muy importante ya que se ha visto que han habido modificaciones neurobiológicas, se han visto alteraciones génicas que desde el estado de la madre promueven hacia el estado del feto en lo que hablamos de toda la parte génica. Ahora comenzamos con lo que son micronutrientes y el neurodesarrollo. Entonces, como venía hablando, la nutrición siempre es muy importante en la gestante. Principalmente encontramos lo que es el ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble que se sintetiza por bacterias de la flora intestinal y está pues en pocas cantidades en los alimentos para cumplir o suplir las necesidades fisiológicas de nosotros. Ellos tienen dos efectos biológicos muy importantes, es que actúan como cofactores de enzimas que son esenciales para síntesis de ADN y ARN. Sabemos que la síntesis de ADN y ARN van a repercutir sobre lo que es proliferación celular y migración celular. Y también son importantes porque ellas generan la transferencia del grupo en el ciclo de los aminoácidos, que es un paso pues, fundamental para la reconversión de homocisteína. Como lo vemos en la tabla, muchos alimentos contienen este ácido fólico, generalmente más en alimentos que son de hoja verde, en frutas como la naranja y el aguacate, en el hígado, frutos secos como nueces, almendras, cereales, legumbres. Sin embargo, estos folatos tienen una función, cumplen su función en el organismo cuando su molécula es estabilizada.
Sin embargo, esta molécula se desestabiliza, muchos son la luz ultravioleta, el calor y la oxidación, por lo que en la gestante y todos los alimentos no van a cumplir con su requerimiento. Una gestante, una mujer en promedio necesita 200 microgramos de ácido fólico, lo duplica, necesita unos 400 microgramos de ácido fólico y por eso lo administra desde el inicio de la consulta prenatal. También es importante conocer que el ácido fólico se encuentra en forma de poliglutamato, que deben ser convertidos a monoglutamato, pero este proceso lleva a cabo el intestino delgado y el que sea suplementado ya viene en forma de monoglutamato, lo que mejora lo que es la biodisponibilidad. Cuando no hay el consumo correcto o no hay esa suplencia importante de este ácido fólico, me va a generar alteraciones en lo que es la tubo neural. Entonces me va a promover lo que es la anencefalia, la espina bífida y labio leporino y paladar, que se explicarán más adelante, pero estas patologías no son compatibles con ella, pueden ser compatibles pero muy poco tiempo, entonces por eso siempre ha sido fundamental e indispensable lo que es el ácido fólico. Se ha visto o se ha evidenciado que también interviene lo que son el autismo. No hay tanta información en esto, pero sin embargo ya sabemos que sí es importante. Este ácido fólico, como lo vemos son importantes para procesos celulares y mitocondriales. Entonces, ellos actúan como cofactor de enzimas que realizan procesos celulares. Si no lo tenemos, pues básicamente daño neuronal, disminución de proliferación celular, migración celular de lo que es células de migración hacia el tubo neural, y siempre pues es indispensable. Conocemos entonces además que esos folatos también debe cumplir con lo que es una suplencia de vitamina B12, como lo observamos en la imagen. Esa vitamina B12, cuando tenemos altos niveles de ácido fólico, pero una disminución de la vitamina B12, igual encontramos alteraciones. Encontramos el SAM, que esa adenosinmetionina es indispensable para lo que es la metilación del ADN, proteínas y lípidos. Cuando no tenemos ese SAM disponible, pues básicamente estos procesos se van a cruzar, no se van a funcionar, por lo tanto, de ahí en adelante van a repercutir. Indispensablemente tenemos la mitocondria, que también influye en eso. Lo que va a promover es que se acumulen productos de este mal proceso, y haya entonces también radicales libres. Sí, por favor. El hierro. El hierro, como ya lo sabemos, es un suplemento nutricional. Es muy importante durante la embarazada y en menores de 2 años, porque es un periodo que es muy vulnerable en el sistema nervioso central. Esta deficiencia de hierro lo que va a generar en el sistema nervioso central es una hipomielinización, una deficiencia del número de receptores de dopamina, por lo que generalmente entonces van a empeorar lo que es una neurotransmisión. Y crónicamente va a repercutir en la vida del niño en lo que es un retraso mental y cognitivo que siempre es impactante. El calcio. El calcio, como sabemos,
es importante para lo que es la entrada de calcio en células extracelulares. Estos canales dependientes de estaje, al abrirse lo que permiten es el flujo de iones de calcio para que estén intracelularmente van a activar varias vías, lo que interviene en lo que es la secreción de neurotransmisiones, expresión génica, modulación de la excitabilidad de la membrana, el crecimiento de neuritas. Lo que entonces hace y permite son respuestas bioquímicas intracelulares, funciona como segundo mensajero, y permiten o promueven población glial y neuronales que se deben crecer y proliferar de acuerdo a la maduración de ese sistema nervioso. El yodo lo quise traer porque es muy importante y es muy importante, por eso ya lo hablaba, de conocer los contextos de la madre. El yodo, como ya sabemos, muchos alimentos vienen con este nutriente, como la sal, que a lo largo de los años se vio que es importante introducirla en esta, y no es muy baja enfermedades que están asociadas al yodo. Sin embargo, debemos conocer el contexto de vivienda, de situación donde vive, de cómo se alimenta, qué elementos nutricionales recibe, y así poder evaluarlo. Como ya sabemos, viene en la sal y en los derivados de la leche y los lácteos. Y este yodo es muy importante porque porque es una de las principales causas de lo que es el retraso mental. Es muy baja la prevalencia del retraso mental debido a esto. Sin embargo, pues es importante conocerlo. La síntesis de las hormonas tiroideas, el T3 y T4, la T3, gracias a la deyonidación que se promueve por la T4, hay receptores nucleares en el cerebro de la hormona tiroidea. Generalmente se expresan en la semana 8 y 9 de gestación, y en la semana 18 llegan a los niveles de adulto. Entonces, siempre es muy importante reconocerlo. A la semana se inicia lo que es la proliferación neuronal y migración hacia la corteza cerebral, el hipocampo y la eminencia ganglionar. La consecuencia que es importante, conocida por la deficiencia de yodo, es el cretinismo, que está representado por lo que es un retraso mental severo, y de ahí las repercusiones que vienen a nivel del niño pues posteriormente. Bueno, entonces ya vamos a hablar del segundo trimestre. Entonces, para hablar ya del segundo trimestre, generalmente lo que vamos a tener es que en el segundo trimestre lo que se va a presentar es que va a ir aproximadamente desde el final de la 13 semana, inicios de la 14, y va hasta al final de la 27 aproximadamente. El peso fetal puede aumentar incluso hasta 7 veces de lo que estaba en el primer trimestre hasta el final del segundo trimestre. Entonces puede aumentar esta cantidad de veces, y al final del segundo trimestre se dice que puede pesar incluso hasta 3 libras. Generalmente en el segundo trimestre se da lo que es el desarrollo de los órganos y la parte sobre todo que es como el crecimiento fetal. Siguiente, por favor. Entonces, en la parte ya de control prenatal del segundo trimestre, pues aquí se van a tener diferentes como técnicas para realizar, y es dependiendo también del grado en el que se tenga la paciente, porque también puede que haya pacientes que ingresen tardíamente al control prenatal. Entonces puede que ya hayan habido unos controles prenatales pues anteriores, que entonces ya hayan como unos laboratorios que ya se tengan de base para entonces evaluarlos en este segundo de alguna manera más integral. Pero si no, entonces igualmente se van a enviar tanto cuadro hemático, prueba para VIH rápida,
prueba treponémica para sífilis, prótesis de flujo vaginal y uroanálisis. En este trimestre también es importante algo que es la ecografía con detalle anatómico. Esta se debería realizar entre la semana 18 y la semana 23.6. Y lo que nos va a decir este tipo de ecografía es que hay un examen detallado de las estructuras fetales y podemos como tener una indicación acerca de una posible anormalidad que se pueda presentar. Igualmente también nos va a representar un crecimiento fetal que se pueda ya tener, teniendo como referencia la anterior ecografía que ya se tuvo que haber realizado y la valoración de marcadores ecográficos para ver si hay algún tipo de alteración que también se pueda presentar. Siguiente, por favor. Entonces, en este segundo trimestre van a haber unos laboratorios que van a ser muy importantes para la materna. Entonces, el primero de ellos va a ser la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y esto es importante debido a que se puede como determinar si la mujer puede presentar una posible diabetes gestacional. Este examen se realiza desde la semana 24 hasta la semana 28 y se deben realizar 3 muestras. Esto es después de la toma de una prueba de 75 gramos de glucosa. Entonces, van a haber 3 tomas, una que va a ser la basal, otra que se realiza a la hora y otra que se realiza a las 2 horas. Entonces, esto nos va a definir unos valores que ya con esto podemos determinar si la mujer está presentando una posible hiperglucemia. Entonces, a la mujer en este periodo también se le debe realizar la vacunación de contra algunos agentes. Uno de ellos va a ser en la semana 14 contra la influenza estacional, que esta debería ser cada año. La otra, que es a la semana 20, debería ser el topsoide tetánico. Hay que tener en cuenta que la segunda dosis de esta se aplica 4 semanas posteriores a la primera aplicación. La tercera aplicación es 6 meses después de la primera y la cuarta es un año después de la primera. Y en la semana 26 ya se aplica la DPT acelular, que ya es contra la difteria, la pertusis y la tosferina igualmente. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, como tal, ya los beneficios del control prenatal van a ser directamente dependiendo de como las causas específicas que pueda presentar cada mujer. Entonces, inicialmente lo que se puede presentar es una diabetes gestacional. Esa diabetes gestacional se puede presentar debido a que la placenta va a liberar algunas sustancias y hormonas que lo que van a generar es que haya un bloqueo de la acción de la insulina en el cuerpo como tal de la madre. Entonces, esto lo que va a generar es que haya una resistencia como tal a la insulina. Esa resistencia a la insulina lo que va a generar es que la mujer embarazada va a necesitar una cantidad mucho mayor de insulina para poder, digamos, como tener ese control. Se dice que esa cantidad de insulina es incluso hasta 3 veces mayor de lo que sería normalmente. La diabetes gestacional se va a iniciar cuando el páncreas no puede como tal producir toda la insulina necesaria que necesita la mujer en ese momento y entonces esa insulina que va a ser insuficiente lo que va a generar es que lo que va a generar es que esa glucosa no pueda como tal salir de la sangre y entrar como tal a la célula y convertirse en energía. Entonces se va a acumular esa glucosa en sangre y como tal va a llevar a una hiperglucemia en la sangre. Entonces esta posible hiperglucemia lo que va a generar van a ser complicaciones que pueden ser un poco menores para la mujer, pero que igualmente pueden representar un riesgo mucho mayor en el desarrollo del embarazo. Entonces, entre estas alteraciones que se pueden presentar, pueden estar como las contracciones mucho antes de tiempo, puede estar también una posible subida de presión que pueda llevar a una posible preeclampsia, un aumento del líquido amniótico que pueda llevar a un posible poliarritmias o infecciones urinarias o vaginales que propicia como tal la diabetes gestacional en este caso. Entonces, como tal, también se van a presentar algunos riesgos que van a ser directos para el feto. Y estos riesgos van a ser sobre todo como mucho más directos cuando la diabetes no está controlada. Entre algunos de estos como efectos adversos se puede presentar una macrosomía, una obesidad en el feto, un retraso en la maduración como tal, una hipoglucemia neonatal debido a los niveles bajos de azúcar que pueda presentar o por posibles tratamientos que tengan las madres en su control prenatal que pueda llevar a una posible hipoglucemia fetal o del recién nacido, un estado fetal no satisfactorio o traumatismos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, disculpe.
Entonces, como tal, pues el tratamiento como tal de la diabetes aquí van a ser a partir de tres pilares. El primero de ellos va a ser la alimentación saludable y equilibrada. La segunda de ellos va a ser la actividad física moderada, en el cual se le debe indicar a la mujer que debe seguir algunos ejercicios que puedan ser aeróbicos de aproximadamente 20 minutos después de la ingesta de comidas, después de haber tenido un reposo. Y ya el tercero, que es como cuando las mujeres tienen una hiperglucemia, que no va a ser mucho, que no va a ceder como con estas técnicas generales, sino que aquí ya se debe tener como unas técnicas mucho más farmacológicas, en las cuales en este caso se debería tratar con insulina, debido a que los antidiabéticos orales no están indicados en las mujeres. Y lo más fundamental en las mujeres que pueden tener hiperglucemia durante la gestación es la dieta, debido a que la dieta incluso puede llevar a una disminución de las cifras de la glucosa en un 85%, pues disminuirlas, si se sigue como una dieta adecuada. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya como tal la presión arterial media, lo que se hace también es un tamizaje. Este tamizaje es como un predictor que se va a realizar para el riesgo de una posible preeclampsia que pueda presentar la mujer. Entre estos factores de preeclampsia que la mujer puede tener, entonces es como ese seguimiento que se va a realizar desde el primer contacto que se va a tener con la mujer y tomar ahí la presión arterial y desde ese primer momento y continuamente hasta el final de la gestación. Entonces, aquí lo que se va a presentar es que vamos a tener una tensión arterial sistólica y una tensión arterial diastólica, que nos van a indicar cómo se encuentra la mujer en ese momento, pero como lo más específico que nos va a decir cómo se encuentra la mujer y como ese riesgo que pueda presentar la preeclampsia o una enfermedad ya mucho más avanzada, va a ser la presión arterial media. Entonces se dice que el corazón está mucho más tiempo, sobre todo en lo que es diástole. Entonces, para como tal determinar la presión arterial media, se dice que la presión arterial diastólica es 2 veces más la presión arterial sistólica dividida entre 3. Pero cuando la mujer se encuentra en una posible taquicardia, la presión arterial media es la presión diastólica más la presión sistólica dividida entre 2, debido como a ese equilibrio que ya hay entre ambos latidos. Entonces ya, los factores de riesgo que se puedan presentar como para la hipertensión gestacional y una posible preeclampsia van a ser la nulliparidad, la edad que pueda ser menor de 15 años o mayor de 35 años, que haya tenido embarazos múltiples, pero aquí ya se dice como más de 5 embarazos aproximadamente, una obesidad, un IMC aproximadamente mayor a 35, una historia familiar de preeclampsia, una preeclampsia en embarazos anteriores, una diabetes mellitus estacional o gestacional en este momento, antecedentes de trombofilias o enfermedades renales crónicas o enfermedades autoinmunes. Algo también importante es que en todos los encuentros que se va a tener con la gestante, se debe medir siempre la presión arterial y determinar la presión arterial media. Pero es a partir de la semana 24 de gestación que se va a empezar como a graficar como tal en el partograma y en la guía que es en el carnet que se va a llevar de la gestación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya como tal, en el segundo trimestre lo que vamos a encontrar es que se pueden dar diferentes alteraciones que van a ser derivadas del sistema nervioso central y pueden ser sobre todo porque no hay un suficiente desarrollo de lo que va a ser el tubo neural y como tal no hay un cierre definitivo. Entonces inicialmente se pueden presentar alteraciones como la espina bífida. La espina bífida es una alteración que va a involucrar a la médula espinal y eso como tal tiene que ver que en la formación de los arcos vertebrales no se va a sellar completamente, entonces van a quedar como incompletos. Entonces esto lo que va a generar es que a partir de la médula espinal, dependiendo de los niveles que pueda afectar, se va a presentar. Entonces generalmente va a ser a nivel lumbosacro y la sintomatología que se va a presentar va a ser dependiendo de la tumoración que se pueda presentar, del lugar en el que se presente igualmente y dependiendo también del momento en que se presente en el niño. Entonces, hay diferentes tipos de estos. Entonces, inicialmente está la espina bífida oculta, que como podemos verla acá, es cuando el defecto se presenta en el cuerpo, en un cuerpo vertebral aislado o en varios como tal, pero estos van a estar cubiertos tanto por la piel y los tejidos blandos. Entonces, como tal, no va a ser un sobresalto que va a ser muy notorio.
Ya posteriormente, el meningocele puede darse cuando el defecto óseo abarca varios segmentos contiguos de la columna vertebral y tanto la médula espinal se hernia a través de este defecto y origina el meningocele, que va a incluir tanto las meninges como el líquido cefalorraquídeo. Entonces ya aquí se va a ver mucho más prominente, pero también se puede ver un poco más cubierto. Y ya lo que va a hacer el mielium meningocele va a ser cuando ocurre el saco herniario y contiene además de las meninges y el líquido cefalorraquídeo a la médula espinal, en la cual ya va a ser mucho más prominente y ya va a ser como tal dirigido al déficit del desarrollo del tubo neural. Siguiente, por favor. Entonces, como tal, esto va a presentar unas manifestaciones clínicas y esas manifestaciones clínicas van a ser también variables y dependiendo del lugar donde se presente como el defecto congénito. Entonces, como tal, esto está dirigido sobre todo en la médula espinal. Entonces va a tener como una acción directamente en lo que van a ser los movimientos. Entonces puede presentarse una posible paraplegia flácida, perdón, o una reflexia. Igualmente posibles alteraciones que puedan ser táctiles o dolorosas. Entonces, como esto también tiene algunas implicaciones que van a ser mucho más inferiores, puede llevar a una disfunción vesical o una incontinencia fecal. Entonces, como yendo de superior a inferior, entonces en los casos más severos, en los que se va a afectar como por encima del E3, la paraplegia va a ser mucho más completa. Entonces, como tal, va a generar una imposibilidad en la deambulación. Esa imposibilidad en la deambulación puede llevar muchas veces a úlceras tróficas de los miembros inferiores y como tal a una deformidad de los miembros inferiores y como deformidades óseas contiguas a esto. Entonces las lesiones de las raíces que ya van a ser sacras, pero superiormente, van a permitir que el niño camina, pero con una limitación aguda. Esto también puede llevar a una posible deformidad en los pies y ya cuando las lesiones van a estar por debajo de ese 3, las funciones de las extremidades inferiores pueden ser normales y pueden en ocasiones presentarse como unas anormalidades que se conocen como en silla de montar y las lesiones que van a ser mucho más por debajo de ese 3 pueden afectar los esfínteres anales y vesicales debido a que estos pueden estar paralizados y eso puede llevar a una posible vejiga distendida y esto también puede llevar a una posible como aumento de las infecciones urinarias. Siguiente, por favor. Entonces, etiológicamente, esto se dice que es más común y se produce sobre todo por el déficit del ácido fólico que se da como en el tratamiento materno, en el control prenatal y que también puede darse sobre todo por la exposición a rayos X durante el embarazo, así como algunos factores ambientales como va a ser bajo nivel socioeconómico o antecedentes de abortos anteriores. Esto lo que puede generar es que haya como un aumento en el déficit o en el cerramiento del tubo neural y se pueda presentar esa posible espina bífida. El diagnóstico como tal va a ser mediante ecografía y esto también va a ser a través de la determinación en el líquido amniótico de algo que se denomina, perdón, sí, la alfa-fetoproteína. Esa alfa-fetoproteína en edad adulta lo que puede determinar es la posible formación de tumores y en los niños que van a ser los valores normales en el líquido amniótico de hasta 500 nanogramos por mililitro van a indicar normalidad, pero si ya pueden ser mayores a 100 nanogramos por mililitro, pueden detectar como tal una normalidad en el desarrollo del tubo neural. El tratamiento como tal ya va a ser a partir del ácido fólico durante 2 meses antes y después de la concepción. Esto también es difícil debido a que en muchas ocasiones ya se presenta, pero pues es posterior al nacimiento. Entonces ya esto es como mucho más a través de la intervención quirúrgica, a través de cirujanos ortopédicos y pediátricos. Siguiente, por favor. Bueno, otra derivación de lo que puede ser también la malformación del tubo neural es el encefalocele, perdón, que es en la región cefálica que se puede presentar defectos óseos que también permiten esa herniación de tejido nervioso que puede llevar incluso esas cubiertas que pueden ser incluso los sistemas ventriculares. Esto también va a tener unas divisiones dependiendo de la presentación que va a tener en los niños. Entonces, inicialmente va a estar el meningoencefalocele. Este va a ser cuando la herniación comprende solamente las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Posteriormente tenemos el mielomeningoencefalocele, que es en caso de la
en casos en que la tumoración contenga tanto las meninges, el líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso, como veíamos posteriormente que también pasaba en la médula espinal. Y el meningo hidroencefalocele es el anterior, pero se le agrega que va a tener porciones del sistema ventricular, que va a ser inicialmente donde va a ser la formación del líquido cefalorraquídeo, entonces pues va a ser mucho más prominente la formación de líquido en estos casos. Siguiente, por favor. Y ya, en otro que vamos a tener va a ser la anencefalia o la meroencefalia, que va a ser como tal la falla del cierre del neuroporo craneal y que da como resultado esta anencefalia. Este defecto lo que va a generar es que las porciones tanto rostrales del tubo neural permanezcan abiertas y no tengan como ese cierre sustancial y haya como esa ausencia de los hemisferios encefálicos. Esto lo que va a generar es que también haya como un embarazo en el cual haya un polidroamnios, en el cual también podemos evidenciar que el feto que vemos a la derecha está hematizado por esa cantidad también de líquido amniótico que se encontraba. Generalmente los pliegues neurales no se van a funcionar en la región cefálica y en la región caudal, entonces se va a presentar como esa encefalomieliquistis, que va a ser como esa apertura que va a haber tanto del encéfalo como de la posible médula espinal. Y la meroencefalia es como, pues acá se puede también evidenciar, incompatible con la vida. Siguiente, por favor. Listo. Espero que todos se esté escuchando. Continuando entonces por el tercer trimestre de embarazo. Para el tercer trimestre como tal de embarazo, si se realizó un control prenatal adecuado desde el inicio, posiblemente, como hemos ido viendo a lo largo de la exposición, ya se habrán detectado y tratado factores de riesgo, ya sean pues de origen intrauterino o extrauterino, ¿sí? Así como factores genéticos. Sin embargo, el lapso de tiempo entre la semana 28 hasta el nacimiento es un tiempo fundamental o crucial para la prevención de factores que pueden llevar a la madre o al feto a sufrir complicaciones que cambien el curso normal del embarazo, ¿sí? En el tercer trimestre, pues que vamos a entender que abarca desde la semana 28 a la 42 de gestación, el feto va a madurar sus órganos, pero lo principal que ocurre en este momento es el aumento del tamaño, de su peso. Va a duplicar con respecto a lo que lleva en el segundo semestre, se duplica el tamaño. También se evidencia la gran distensión que ha tenido o ha presentado el útero desde el inicio del embarazo hasta este momento, hasta el tercer trimestre. Aumenta sus dimensiones, o sea, su tamaño unas 5 veces respecto al tamaño inicial, pasando de 7 por 5 por 3 centímetros a estar a 35 por 25 por 22 centímetros aproximadamente. También tenemos que aumenta 20 veces su peso, ¿sí? Respecto al inicio, que en un inicio pesaba aproximadamente unos 50 gramos, llegando al tercer trimestre aproximadamente con 1 kilo, o sea, 1000 gramos. Aumenta también 1000 veces la capacidad uterina, teniendo aproximadamente una capacidad inicial de 4 mililitros, pero para el final del tercer trimestre vemos que ya tiene una capacidad aproximadamente de 4000 mililitros. El aumento uterino llega aproximadamente hasta la parte final del embarazo, en la que el útero pues ya no puede distenderse más porque sus fibras ya no lo soportan y el espacio del feto para moverse pues disminuye, ¿sí? Esto provoca que deba adoptar una postura fetal, que es la postura en la que el feto se repliega sobre sí mismo. Es como vemos en la imagen derecha, como a lo largo de su proceso de formación, al inicio él tiene los piecitos y los brazos pues libres, pero conforme va llegando al tercer trimestre, el útero ya no sigue creciendo y él debe de plegarse para continuar pues su estadía y su crecimiento en el útero. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿qué factores podrían impactar el desarrollo del sistema nervioso del feto? En el último trimestre se realizan ciertos controles prenatales, al igual pues que todos los controles que se han llevado, que ayudan que el embarazo continúe y pueda llegar al final con éxito. ¿Sí? Entendemos con éxito pues que el niño nazca, el bebé nazca, el neonato, el recién nacido, de manera correcta.
Pues estos son el paquete de laboratorios, ya los hemos dicho, el cual pues se envía cada trimestre, contiene la hemoglobina, el hemograma, hemoclasificación, prueba rápida de VIH, prueba treponémica rápida y también se hace la glicemia basal con uroanálisis también. Siempre debe haber valoración por ginecobstetricia. Estas valoraciones se deben de hacer entre la semana 28 y 30 o de la semana 34 a la 36. Toda mujer en embarazo mínimo debe tener una visita con el ginecobstetra. También se hace tamizaje para el estreptococo del grupo beta hemolítico para la semana 35 a 37, que sirve para detectar y tratar la infección pues, que esta va a provocar, para de esta forma prevenir infecciones futuras, ¿sí? Debido a que el estreptococo del grupo beta hemolítico puede causar meningitis y pues por ende provocar daños neurológicos si no detectamos a tiempo pues esta infección. También se hace tamizaje de factores de riesgo como el maltrato intrafamiliar, abuso sexual o depresión, que como vamos a ver más adelante es muy importante en este último trimestre. Y pues si se llega a la semana 40 de gestación, allí se realizan controles cada 3 días, se realiza ecografía en la semana 40 y 3 días, y a la semana 41 ya se inicia una inducción de parto en caso pues de que ella no entre por sí misma en este proceso. Dependiendo del curso del embarazo, en el control del tercer trimestre se puede adicionar exámenes que pueden ayudar a diagnosticar pacientes de forma temprana, ¿sí? Patologías, perdón, de forma temprana. Para saber cuándo estos exámenes adicionales se deben demandar o enviar, se debe de tener en cuenta los factores de riesgo de la paciente, además de los síntomas pues, que ella vaya a referir. En cuanto a los factores de riesgo, como vemos en la imagen inferior izquierda, tenemos que una madre sea RH negativo con un feto RH positivo, ya que puede causar una isoinmunización y si no es detectada a tiempo puede conllevarnos a unas complicaciones, pues si no se detectan. Tenemos también la restricción del crecimiento intrauterino, la preeclampsia, estrés, depresión y también tenemos la hipoxia. Siguiente, por favor. Bueno, por parte de la isoinmunización materno-fetal es la creación de anticuerpos. Entendemos que es la creación de anticuerpos por parte de la madre debido a la exposición de eritrocitos fetales, ¿sí? ¿Esto qué va a causar? Va a causar que la madre pueda reconocerlos, detectarlos y destruirlos por las células inmunológicas de la madre. Si en el desarrollo de esta afección no se detecta a tiempo y oportunamente, el feto puede llegar a tener complicaciones como lo es el hidrops fetal. ¿Qué es el hidrops fetal? Ocurre por una anemia fetal, por destrucción de los eritrocitos, que finalmente conllevan a una falla cardíaca en el feto, ¿sí? Una vez ha fallado el corazón, los líquidos empiezan a extravasar hacia órganos y tejidos, provocando edema, ¿sí? Que normalmente pues suelen ser anasarcas, que finalmente pueden provocar la muerte del recién nacido. Entonces, la isoinmunización materno-fetal es poco probable en un primer embarazo de madre RH negativo y feto RH positivo, debido a que existe una baja cantidad de exposición de sangre a la madre, ¿sí? Entonces, es difícil que se sensibilice. Sin embargo, en el parto, cuando ya está en el proceso de parto, ocurre un contacto hematógeno muy, muy estrecho entre la madre y el hijo, donde se sensibiliza el sistema inmune de la madre para un futuro embarazo. En este futuro embarazo es el cual se presentará o hará una respuesta más efectiva y mucho más fuerte contra los eritrocitos fetales, ¿sí? Además, en el propio contacto en el parto hematógeno, el neonato puede producirse hemólisis, lo que puede conllevar a un aumento de la bilirrubina. Esta se puede acumular y cuando supera los 15 miligramos por decilitro en sangre, puede empezar a provocar encefalopatías, como lo es la encefalopatía kernicterus, ¿sí? El kernicterus, que se caracteriza por la neurotoxicidad de la bilirrubina, cuando hay excesiva bilirrubina en sangre, provoca parálisis cerebral extrapiramidal, hipoacusia y también puede provocar lo que es displasia del esmalte dental del recién nacido. Haciendo un seguimiento ideal para la isoinmunización, se hace con COMPS indirectas, pues que es una prueba que busca detectar y determinar si la madre tiene anticuerpos contra su feto, o sea, en definitiva, si está sensibilizada. Esta se hace seguimiento desde la semana 24 y si esta se mantiene negativa hasta la semana 28,
se tiene como una gabela desde la propia semana 28 a la 32 para aplicar inmunoglobulina anti-D, ¿sí? La inmunoglobulina anti-D básicamente lo que va a hacer es evitar que la madre forme anticuerpos frente a su hijo, a su feto. Sin embargo, esta inmunoglobulina anti-D pierde toda su efectividad si la madre ya está sensibilizada, o sea que ya produzca anticuerpos contra los eritrocitos fetales. En ese caso, pues ya no sirve de nada. Por todo esto, es de vital importancia hacer adecuados controles prenatales, como hemos ido haciendo. Voy a ser muy reiterativo en que es muy importante hacer los controles prenatales para evitar estas consecuencias. Siguiente, por favor. Vale. Respecto a la restricción del crecimiento intrauterino, esta se entiende como la disminución de la velocidad del crecimiento en útero del feto, impidiendo que éste llegue a su crecimiento máximo, ¿sí? Entonces, los recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino son aquellos que nacen con un peso fetal estimado menor al percentil 10 para la edad gestacional que tenga. Como vemos en el cuadrito de colores a la derecha, existe una clasificación para esto, donde es leve si está en el percentil entre 10 y 5, es moderado si se encuentra entre el percentil 5 y 3, y por último, pues es severo cuando está con un percentil menor a 3. La restricción del crecimiento intrauterino pues se describen dos tipos, que son los simétricos y los asimétricos. Los asimétricos es en donde la noxa o el daño hace presencia en el tercer trimestre por hipertensión, suele ser inducida por el embarazo, o por preeclampsia, ¿sí? En la restricción de crecimiento intrauterino se afecta principalmente el peso, más que el tamaño, porque pues los huesos largos suelen ser de un tamaño normal, pero el peso de ellos sí es muy, muy bajo. En estos niños con la restricción de crecimiento intrauterino asimétrica, la cabeza se ve desproporcionadamente grande en comparación con el resto del cuerpo. Es una característica que tienen. Por otro lado, por parte del neurodesarrollo, en estos niños con la restricción de crecimiento intrauterino, si bien no existe evidencias fehacientes o concluyentes que los niños con esta restricción de crecimiento pueden tener mayor riesgo de alteraciones del neurodesarrollo y sus funciones cognitivas, además hay datos que sugieren de una ganancia de peso excesiva o una ganancia de peso disminuida a los primeros 4 meses de vida tiene un impacto negativo en el lactante. En estudios sistémicos que demuestran o han demostrado que a los 6 meses posteriores al nacimiento, los neonatos que han sufrido restricción del crecimiento intrauterino presentan diferencias en el desarrollo psicomotor frente a los recién nacidos que no tuvieron esta restricción. Aunque pues aquí cabe aclarar que este retraso que se ha encontrado pues realmente era un retraso leve. Siguiente, por favor. Listo, siguiendo por la preeclampsia, entonces entendemos que la preeclampsia se define como una hipertensión que se inicia en el embarazo, ¿sí? Después de la 20ª semana. Y esta característicamente se acompaña de proteinuria. Entonces, es una hipertensión con una presión arterial sistólica, una PAS mayor a 140 milímetros de mercurio, o puede tener una presión arterial diastólica, que es la PAD mayor a 90 milímetros de mercurio, que se va a acompañar de proteinuria, que es la presencia de proteínas en la orina mayor o igual a 300 miligramos por día, ¿sí? Entonces, la preeclampsia puede producir disminución del flujo placentario, lo que pues, se traduce en una disminución de la nutrición, y si hay disminución de la nutrición en el feto, pues hay disminución del crecimiento fetal, ¿sí? Esto puede conllevar a una restricción del crecimiento intrauterino y también puede provocar una precipitación a un parto prematuro. Las alteraciones del neurodesarrollo, tanto en los recién nacidos de embarazos con preeclampsia como aquellos que se asocian con restricción del crecimiento intrauterino, se ha demostrado que tienen mayor riesgo de alteración del neurodesarrollo. Pues esto en gran parte por la inflamación materna, que pues va a tener un papel importante en el desarrollo neurológico del feto. Este estado de inflamación mayor, que va a haber liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, 3, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, se relacionan o están relacionadas con las alteraciones del sistema nervioso central fetal
por daños celulares, ¿sí? Que pues son provocados por estas células inmunológicas. Los daños que se pueden encontrar son desde la muerte materno-fetal, puede provocarse hiperbilirrubinemia y se puede también provocar encefalopatía hipóxica, que conlleva daños neurológicos irreversibles dependiendo pues del tiempo de hipoxia que haya tenido el feto. Siguiente, por favor. Vale. Pasando por la hipoxia, que es otro factor de riesgo. La hipoxia es una de las causas más fuertes que se asocian a la muerte neonatal, y los recién nacidos que sobreviven a estos episodios de hipoxia, pues tienen un porcentaje elevado de presentar un daño neurológico. Entonces entendemos por hipoxia a la disminución de carga de oxígeno, ya sea en la sangre y o en los tejidos, ¿sí? Entonces la hipoxia, por lo tanto, es la causa más común de daño cerebral en el recién nacido. Y esto es debido a la falta de oxígeno persistente o prolongada, o porque presenta isquemia, ¿sí? Que es el cese o la disminución del aporte sanguíneo al cerebro. O incluso pueden cursar pues, por ambas etiologías, ¿sí? Ya sea por alguna alteración fetal o pues, alguna alteración materna que lo provoque. La hipoxemia provoca alteraciones en el metabolismo tisular, ¿sí? Pasando de usar oxígeno, o sea, pasa de ser aeróbico a ser anaeróbico, lo que va a generar acidosis metabólica. En algunos casos, pues va a llegar también a la hipercapnia, que es el aumento del dióxido de carbono en la sangre. A nivel celular, el estrés oxidativo más el fallo energético que se está produciendo va a provocar una activación en cascada de las vías de señalización celular que se asocian a la muerte de por lo menos el 2% de los partos. Reportes recientes han planteado que los recién nacidos que sufren con episodios de hipoxia, del 15 al 20% mueren en el periodo neonatal. De los que sobreviven, el restante, o sea, el 80% de ese grupo, el 25% de ellos presentan daño neurológico permanente. Entonces vemos que realmente es un gran porcentaje que sufre estos episodios. Estos daños neurológicos se expresan en alteración en el neurodesarrollo motor, en el neurodesarrollo cognitivo, en el neurodesarrollo del aprendizaje y también en el neurodesarrollo comportamental de los recién nacidos. Es por esto importante hacer un diagnóstico oportuno para evitar que el feto llegue a un daño neurológico por un episodio de hipoxia prolongado. Pues es importante aquí tener en cuenta que frente a la falta de oxígeno, cuanto más rápido actuemos, pues menor va a ser las secuelas y la gravedad que va a sufrir el recién nacido por este episodio. Encontramos que en un estudio de la Universidad del Rosario, esta universidad encontró múltiples factores de riesgo para que se den episodios de hipoxia. Entre ellos se pueden dividir entre factores de riesgo intraparto y factores de riesgo fetales. Los factores de riesgo intraparto encontramos el síndrome hipertensivo, las convulsiones maternas, que está presente infecciones, el oligohidramnios, las hemorragias y pues, las convulsiones maternas como tal. Por otra parte, tenemos los factores de riesgo, que son los fetales. Pues estos factores son que sea del género masculino, que la edad gestacional sea menor a 36 semanas, que exista evidencia de sangrado o de meconio en el líquido amniótico, que haya sido un parto instrumentado, que haya prolapso del cordón y que el recién nacido tenga un peso menor a 2.5 kilos. Todos estos factores de riesgo, entonces, se han relacionado con presentar un posible episodio de hipoxia fetal. Siguiente, por favor. Vale, entonces, para la detección intraparto de la hipoxia, este puede hacerse mediante la monitorización fetal electrónica, pues esta lo que nos va a evaluar va a ser la frecuencia cardíaca fetal, las contracciones uterinas y los movimientos del feto. Cualquier alteración en la frecuencia cardíaca o en los movimientos fetales, pues podrían dar un indicio de que hay un sufrimiento fetal, ¿sí? Por lo que
es importante realizar esta evaluación en mujeres que tengan factores de riesgo. Si es necesario, pues el médico puede pedir una monitorización de frecuencia cardíaca fetal anteparto, ¿sí? Y recalco que es anteparto porque la monitorización fetal normalmente se va a hacer intraparto, ¿sí? Pero hay situaciones especiales, pues, que van a meritar esta monitorización prenatal por los factores de riesgo que ella presente y porque podemos sospechar de que puede haber una hipoxia fetal. Siguiente, por favor. Pasando por el estrés. El estrés lo entendemos como que es una respuesta del organismo frente a situaciones adversas, conllevando a la activación principalmente del eje hipotálamo, hipófisis adrenal o suprarrenal, ¿sí? Su activación va a conllevar a la liberación de hormonas del estrés, como es el cortisol y la adrenalina, que finalmente van a provocar efectos sistémicos. El efecto fisiopatológico del estrés se basa en la teoría de la programación fetal, ¿sí? Que sugiere que los fetos se adaptan al medio ambiente, sobre todo en periodos de mucha sensibilidad o labilidad, ventanas de labilidad al desarrollo fetal, ¿sí? Esto les va a limitar su capacidad de adaptación para su futuro. Esto se explica entonces, esto explica que si una madre sufre episodios de estrés en el momento de una maleabilidad del desarrollo fetal, que es el tercer trimestre de embarazo respecto al estrés, debido a que es aquí donde cambios fisiológicos del feto conllevan a un aumento de cortisol en sangre, ¿sí? Esto se dan por la estimulación de los estrógenos maternos y la hormona liberadora de corticotropina por parte de la placenta. Por todo esto, el producto quedará entonces bajo estos niveles de estrés en el momento indicado, quedará programado para situaciones de estrés prolongadas o permanentes, ¿sí? Esto se vio reflejado con los prematuros que fueron separados de sus madres, teniendo estos 10 veces más cortisol que los que permanecieron en contacto piel a piel con su madre. Esta programación ocurre por los altos niveles de cortisol que atraviesan la placenta, ¿sí? Afectando el eje hipotálamo hipófisis adrenal, también afectan el hipocampo y afectan las amígdalas fetales. El estrés, entonces, se puede detectar por síntomas característicos que presentan las mujeres embarazadas, como lo son la ansiedad, el miedo, la confusión, la irritabilidad, la inestabilidad o las fluctuaciones emocionales, suelen tener perturbación de sueño, tienen reacciones impulsivas, a veces agresivas, y pueden tener pensamientos repetitivos o incluso suicidas. Siguiente, por favor. Vale. En estudios, pues se ha encontrado una observación entre el estrés materno en el tercer trimestre con conductas alteradas y problemas emocionales en la primera infancia, ¿sí? Se ha encontrado que se relaciona a las mujeres que sufren de estrés y ansiedad con alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales y alteraciones conductuales en sus hijos. También se ha evidenciado cómo estos bebés que sufrieron esos episodios de estrés dormían mucho más tiempo, pasaban menos tiempo en estado de alerta y cambiaban constantemente de estado emocional, mostrando muchas fluctuaciones emocionales. Esto frente a, pues, a los bebés que no tuvieron exposición a esos niveles de estrés. El estrés materno en estos estudios fue más visible a los 8 meses que a los 3 meses de vida en los lactantes, y esto lo explicaba porque a los 8 meses se inicia un interés por el mundo externo, y pues ahí es donde se va a aflorar estos síntomas que han sido provocados por altos niveles de estrés maternos. Bueno, el estrés provoca, como vemos en la imagen, alteraciones del neurodesarrollo, que vemos aquí las pusimos en 2 grupos, como lo son las alteraciones neuroanatómicas y las alteraciones del neurocomportamiento, ¿sí? Entonces, las alteraciones neuroanatómicas, tenemos alteraciones que pueden afectar el hipocampo, afectación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, hay alteración de la corteza prefrontal, puede haber alteraciones de la amígdala, que esta se relaciona con la depresión, con las emociones, con los miedos. También hay alteración de la corteza premotora, puede haber alteración de la corteza temporal y también del cerebelo. Algo pues característico e importante de estos bebés es que también hay un aumento de liberación de la norepinefrina,
y la epinefrina, o sea, la noradrenalina y la adrenalina, ¿sí? Asimismo, el estrés provoca alteraciones del neurocomportamiento, como lo son, que tienen mayor tendencia a la depresión, mayor tendencia a la ansiedad, tienen mayor tendencia a la agresividad, tienen problemas emocionales, como lo es la hiperreacción emocional. Estos bebés tienen irritabilidad excesiva y también peor temperamento. Además que pues presentan mayor susceptibilidad a sufrir psicopatologías como lo es la esquizofrenia o la bipolaridad. Todas estas alteraciones pues se traducen, perdón, en una disminución de la materia gris por una disminución de la neurogénesis debido pues a los cambios epigenéticos que provoca estos niveles de estrés maternos en el feto. Para prevenir estos eventos, entonces, se debe tener en cuenta el estrés materno, teniendo además en cuenta que ellas pueden tener miedo al parto, miedo a tener un bebé enfermo y pues también les preocupa, puede haber preocupación por la apariencia del niño, ¿sí? Estos factores son específicos para que provoque estrés en la materna. Siguiente, por favor. Listo, pasando por la depresión, ¿sí? Que es otro factor de riesgo. Es una enfermedad o un trastorno mental que se caracteriza porque las personas presentan decaimiento anímico, baja autoestima, tienen una profunda tristeza, son personas con disminución de sus funciones psíquicas y pues suelen tener pérdida de hacer o realizar las actividades que normalmente harían, ¿sí? Entonces, la depresión es la morbilidad psiquiátrica más común en el embarazo y esta llega a afectar a más del 13% de las gestantes, cifra que pues, ha ido en aumento en los últimos 20 años, siendo cada vez un síntoma cada vez más común en las embarazadas. Se ha demostrado que la ansiedad y la depresión en el embarazo aumenta el riesgo de trabajo de parto pretérmino, o sea, aumenta la probabilidad de que puedan tener un parto prematuro. También altera el desarrollo fetal. Qué pena, alguien tiene el micrófono. No soy yo. Bueno, gracias, que sea quien sea. ¿Por dónde iba? Bueno, los síntomas depresivos, pues, que van a presentar en mayor proporción, se presentan en mayor proporción, perdón, lo que es en el segundo y el tercer trimestre del embarazo, pues de ahí entonces vemos que de ahí radica la importancia de iniciar el tamizaje de riesgo de depresión lo más pronto posible, pues en el control prenatal, ¿sí? Las consecuencias en el embarazo, como lo vemos en la imagen, además de incluir aspectos como el deterioro del autocuidado y aumento de conductas de riesgo de consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas o del tabaco. También, además de esto, tienen más probabilidad de tener intentos suicidas o de arremeter contra su integridad. Además de esto, otras consecuencias del embarazo, encontramos que se aumenta el riesgo de la preeclampsia, y esto es debido a que pues, a estas sustancias que se liberan, que van a potenciar esa vasoconstricción y van a elevar el riesgo de presentar hipertensión y cambios vasculares. Esto junto con el incremento de la presentación de complicaciones en el recién nacido, como es el parto prematuro, que se asocia al aumento de concentraciones de cortisol, tanto en la madre como en el feto, ya que esta hormona, como sabemos, pues puede atravesar la barrera fetoplacentaria. Entonces, toda la hormona de cortisol que la madre esté sintetizando, toda va a llegar, o gran parte, no toda, pero gran parte va a llegar a la circulación fetal. También encontramos deterioro del neurodesarrollo fetal. Estos bebés suelen tener una puntuación baja en el APGAR y son recién nacidos que tienen una baja talla para la edad gestacional. Siguiente, por favor. Listo. La depresión, entonces, tiene múltiples orígenes o etiologías. En esta patología van a influir factores ambientales, factores biológicos y tanto factores psicosociales. Los factores de riesgo que vamos a encontrar para la depresión abarcan desde antecedentes de depresión y trastornos de disfórico premenstrual.
hasta historia de abuso sexual, edad temprana del embarazo, escaso apoyo social, consumo de sustancias psicoactivas, que exista violencia intrafamiliar y que hayan cambios neuroendocrinos y hormonales. La presencia de 2 o más factores de los que acabo de decir aumenta el riesgo en que la gestante padezca un episodio depresivo mayor y pues que estos síntomas tengan mayor impacto o repercusión en la vida diaria de la paciente. Esto quiere decir que cuanto mayor factores de riesgo tenga una madre, mayor probabilidad de que presente una depresión, mayor probabilidad de que sea peor y mayor probabilidad de que sea crónica. Sin embargo, factores como antecedentes de aborto, falta de apoyo social o violencia intrafamiliar son factores independientes, ¿sí? Esto quiere decir que por su mera presencia debemos de sospechar o debe de alertar a los profesionales de la salud sobre un caso probable de depresión gestacional, solo con estos 3 factores. Los síntomas de depresión, pues encontramos que haya un estado depresivo casi todos los días con una duración mínima de 2 semanas, tienen pérdida de interés de sus actividades, ya no disfrutan hacer sus actividades, también podemos encontrar que presentan fatiga, cansancio, inquietud, baja concentración, tienen alteraciones del sueño y estas personas también pueden tener pensamientos suicidas. La siguiente, por favor. Listo. El diagnóstico del episodio depresivo mayor, tanto en la población general como en la gestante, suele basarse en los síntomas y signos clínicos pues, que han sido definidos por el Manual Diagnóstico de Estadística para Enfermedades Mentales, ¿sí? Para la identificación de los síntomas más frecuentes durante la depresión del embarazo, se debe indagar mediante preguntas. Entonces, la realización de sistemática, estas 2 preguntas que estamos viendo, como parte de un método de pesquisa o de indagación que permita la identificación, el diagnóstico y el tratamiento oportuno pues, de la depresión como tal. Tenemos entonces 2 preguntas que son, durante el último mes, ¿se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza? Y la segunda pregunta que tenemos es, durante el último mes, ¿ha sufrido de forma más o menos continua una pérdida de interés o del placer que le causaba realizar sus actividades? Si alguna de estas 2 preguntas es positiva, se debe hacer una tercera pregunta, ¿sí? Que es la que tenemos en la parte inferior. ¿Ha sentido que necesita o desea ayuda con este problema? En caso de ser también positiva, a las mujeres que obtienen pues, un resultado positivo en esta prueba rápida de depresión, se debe derivar a una evaluación completa de su estado mental y esto se hace con el fin de determinar la duración y la intensidad de sus síntomas. Y también para determinar la repercusión que ha tenido en la funcionalidad de la paciente, porque puede impedir que realice sus actividades normales. Y también se indaga sobre la posibilidad de que esta gestante tenga ideas de suicidio o autolesión. El diagnóstico a la parte derecha se hace cuando al menos se ha sufrido esta depresión por lo menos 2 semanas, acompañado de un estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo o ha tenido disminución del interés por sus actividades y además tiene 5 o más síntomas de los que vemos en esa lista, que son pérdida del peso, que tenga retraso psicomotor, que presente alteraciones del sueño como el insomnio, que presente fatiga o cansancio casi todos los días, pueden tener un sentimiento de inutilidad, pensamientos suicidas, como ya lo he dicho, o pensamientos que busquen autolesionarse. Suelen ser pacientes que tienen baja concentración y pueden presentar deterioro social o laboral en el caso pues dado. Siguiente. Bueno, finalmente, como hemos visto a lo largo de la exposición, es muy importante acudir, y lo hemos recalcado mucho, a las citas y controles prenatales, ¿sí? Para acompañar el proceso del embarazo y de esta manera evitar alteraciones que no, evitar alteraciones que no se detecten a tiempo, porque como hemos visto, estas pueden provocar daños neurológicos que pueden llegar a ser permanentes
en el feto o en el recién nacido. Muchas gracias. Santi, si quieres mostrar la bibliografía. La idea de esta charla es comprender lo importante que es la adherencia de la paciente al control prenatal, lo fundamental que es su ingreso temprano al programa de control prenatal, el establecimiento de los controles por parte del médico tratante y el seguimiento de esta por parte de personal médico y del personal del sistema de salud. Cuando yo les hablo a mis estudiantes dentro de la Cátedra de Salud de la Mujer 2 de control prenatal, soy muy insistente en recordarle la importancia que tiene el primer nivel de atención. Los estudiantes tienden a pensar que la atención de la gestante o la atención de una paciente dentro del programa de obstetricia debe ser llevado por el obstetra o el ginecobstetra. Sin demeritar la intervención de estos profesionales, que según la guía de atención prenatal se debe realizar alrededor de la semana 28, está en nuestras manos, en las manos de los médicos generales de primer nivel, llevar este control prenatal impactando sobre la gestante dentro de todos los factores que confluyen alrededor de su gestación. Debemos hacer una búsqueda temprana de la paciente, debemos indagar en los programas de control cuáles pacientes no nos están ingresando de manera temprana o cuáles pacientes nos están haciendo abandono del programa prenatal para poder minimizar los riesgos a los que ellos están viendo expuestos. En este momento, debido a la población migrante que tenemos en nuestras entidades, que llegan los niños, las pacientes a nuestras entidades, llegan de manera muy tardía porque tienen un muy bajo acceso a nuestros servicios, lo que hace que tengamos una detección tardía y a veces demasiado tardía de los problemas que pudiesen haberse prevenido. Tenemos patologías que son fácilmente prevenibles y fácilmente controlables, como la sífilis. En este momento en Armenia tenemos el triste cuarto nivel en incidencia de sífilis gestacional y sífilis congénita, con todos los problemas que esto le repercute al sistema de salud, siendo la sífilis una patología de muy alto impacto en la sociedad. Entonces, lo que yo quiero que como mensaje final les quede, que más que hacer o más que tratar al niño con un déficit neurológico, más que tratar al niño con una patología de tipo neurológico, es hacer un eficiente control prenatal, que incluso debería ser previo a este control, debería ser antenatal, debería ser un control preconcepcional, se debería instaurar o establecer como regla los controles preconcepcionales, donde la madre o la gestante o la paciente, perdón, pueda acceder a toda esa información y a todo ese pool de laboratorios que se le deben realizar, previendo la detección de patologías que pudiesen después representar un riesgo para ella. Una vez llegado a su control prenatal, establecer el ciclo de controles y hacer un seguimiento estricto de la paciente para que ésta llegue a feliz término. Posterior a esto, se establecerían las RIAs, que son las Rutas Integrales de Atención en Salud, que están contempladas en la Resolución 3280 y que muestran al individuo desde el momento de su concepción, cuando la paciente ingresa al control prenatal, hasta su nacimiento y posteriormente durante todos sus ciclos vitales, como un ser integral. Este es el mensaje que quisimos dejarle los estudiantes y yo como su docente. Doctora Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Marta. Excelente conferencia, excelente intervención de los estudiantes. Realmente se nota que han aprendido muchísimo, se nota cómo han
avanzado en este aprendizaje y en este maravilloso mundo de la ginecología y cómo han aprendido a seguir al seguimiento prenatal antes de que ese bebé llegue pues a nuestra vida, a nuestra sociedad. Y realmente para nosotros es fundamental que este control prenatal sea bien hecho y se llegue a feliz término, porque realmente a nosotros es a quienes nos llegan los pacientes con todas las complicaciones neurológicas a raíz de todas las situaciones previas al parto. Y a veces pues es también tiene mucho que ver el control prenatal y evidentemente los médicos de primer nivel tienen mucho que ver en la atención del control prenatal. Muchísimas gracias, doctora Ceballos. Muchísimas gracias a los estudiantes de séptimo semestre. Maravillosa conferencia, muy linda, muy completa. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Los esperamos en la próxima charla de el ciclo de neuroneonatología y en todas las conferencias de Humboldt Salud. La semana entrante tenemos el foro de relaciones tóxicas en relación con la neuroneonatología, cómo afectan esas relaciones tóxicas al feto y al neonato. Muchísimas gracias a todos y esperamos que haya sido de su agrado y que hayan aprendido muchísimo. Muchas gracias a todas las demás personas que nos acompañaron. Realmente es un honor tenerlos con nosotros. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Muchísimas gracias. Feliz noche, muchachos. Felicitaciones. Excelente trabajo. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Que estén Gracias a usted bien. también.